Esta es la historia radiofónica del locutor Roger Lizano Soto. Todos los proyectos de la agenda complementaria ya cuentan con al menos el primer debate y solo se está a la espera de someter a segundo debate este proyecto y la iniciativa que se analiza en la sala De cuarta. niño lo soñó. Apareció en el sector conocido como Bajo la Iguana. Roger Lizano ya tiene 24 años de ser locutor. Pública de Alajuela. Ese sueño pues lo tuve de muy pequeño. De verdad que a veces yo me despertaba y me dormía imaginándome que trabajaba en la radio y seguramente por escuchar tanto tiempo el radio y luego pues esas son las cosas de la vida y gracias a Dios los sueños se cumplieron y hoy por hoy ya no es un sueño, es una realidad. Transcurría el año 1984 y aquel joven que siempre soñó con ser locutor tenía como hobby ser radioaficionado con un pequeño equipo de transmisión por las noches y durante el día laboraba para el desaparecido Banco Anglo. Una noche, mientras mantenía una comunicación con un colega radioaficionado, ingresó el señor Marcos González, quien laboraba en Radio Universidad de Costa Rica, y le pregunta si lo puede recomendar con unos amigos que tenía en un noticiero llamado Tico Noticias en Radio Golfito. Al día siguiente lo aceptaron y realizó su primera grabación como locutor. Con el nerviosismo que caracteriza la primera vez, grabó las notas que más tarde viajaría en avión hasta el sur de nuestro país y de esta forma sonar en la edición de la mañana en esa radio. Con el paso de los días en el trajín de sus funciones en el Banco Anglo, conoció a un técnico de grabación y le dijo que necesitaba su voz para un programa del Centro de Orientación Familiar y que se transmitía por Radio Columbia. Olman Domani, jefe de Roger Lizano en el Banco Anglo, nos relata cómo era este entusiasta joven locutor. En el año 1982 llegó a trabajar con nosotros Roger Lizano y en la entrevista que le hicimos me dio la impresión de que tenía mucha facilidad de comunicación y me pareció que podíamos aprovechar en esa unidad, aprovecharlo en esa unidad bien y en efecto dio un resultado muy bueno. Pero al tiempo él, en conversaciones con los compañeros, les digo que él tenía mucho interés en trabajar en la radio. En ese mismo año de 1984 continuaban las sorpresas para este joven locutor que iba creciendo en popularidad. Unos meses después, en el mismo Banco Anglo, tuvo la oportunidad de atender al reconocido locutor Carlos Jara, y entre ellos nació una buena amistad. A pocos días de conocerse, don Carlos le presentó al gerente de Radio Monumental, don Gerardo Lee, quien le dio una tarjeta de presentación y le indicó que cuando se sintiera preparado, le haría una prueba en dicha radio, dejando atrás sus labores en el noticiero de Radio Golfito y el programa de Radio Columbia. A los días se le realizaron la prueba y así fue como inició, como locutor de Radio Monumental, leyendo noticias bajo la dirección de la señora Nora Ruiz González. Roger es un profesional completo que nos ha dado tanto a Costa Rica, nos ha dado su voz, su animación, sus noticias, su conducción, sus deportes, su participación entusiasta en todo y ese enamoramiento fabuloso que siempre ha tenido por la radio y por la comunicación, por la televisión, por todo lo que signifique encontrarse. Olman Domani, jefe de Roger Lizano en el Banco Anglo, nos relata cómo fue su relación con este joven animador. Y llegó un momento en donde el horario del banco y el de sus clases pegaban y entonces me habló y me dijo, jefe, ¿qué hago? Yo necesito seguir, no quiero perder esa oportunidad, pero necesito capacitarme. Entonces, bueno, entramos en un entendimiento de que él mantenía su trabajo al día. Si era necesario tomar más tiempo, lo hacía y bueno, nos pusimos de acuerdo y él tomó el tiempo necesario. Yo traté de colaborar y tomó tiempo para capacitarse. Logró
logró hacerlo, y entonces yo comprendí que el tiempo que le quedaba en el banco era poco, porque su meta era otra, era la radio. Y bueno, le colaboré, como dije, y al tiempito llegó y me dijo, creo que me voy a ir porque se me presenta una oportunidad en Radio Monumental y no quiero perderla. Al entrar a trabajar a Radio Monumental, formó parte del staff de locutores compuestos por grandes voces como José Gabriel Durán Jiménez, Agustín González, Ernesto Fraga, Carlos Eduardo Gómez, Níger Picado. Muy buenos amigos de Monumental. Para mí es un honor dirigirme a esta audiencia, con la cual compartí durante 10 años. De noticias que marcó un hito en la historia. Trabajamos 24 horas la noticia. Allí conocí grandes voces, grandes locutores, grandes amigos, entre ellos a don Roger Lizano Soto, con quien tuve la oportunidad de compartir estos micrófonos. Mario Méndez Castro. Sí tengo el mejor recuerdo de un gran profesional, de un gran compañero y de un gran amigo. Roger, sabes que te aprecio, te llevaré siempre en mi corazón como ese gran compañero y ese gran amigo y profesional. Sergio Ramírez, Armando Contreras y Santiago Muñoz, entre otros. En 1985, su compañero de Monumental, Agustín González, lo invita a ser parte de un programa deportivo en Radio Popular, 103.5 FM del Sistema Radiofónico HB. Laborando en ese programa deportivo, los compañeros de Radio Popular le informaron que estaban necesitando un locutor en Radio Reloj. Roger llega al edificio donde transmitían Radio Reloj y Sonido 1120. Su deseo, laborar en estos medios. Tiempo después, su solicitud es aprobada. La decisión está al frente: abandonar el Banco Anglo y Monumental. Bien, el camino está libre. Comienza su función como locutor en Radio Reloj, Sonido 1120 y Aero Noticias. Aeronoticias. Aeronoticias informa. Atención, el vuelo de la compañía TACA 311 de Miami, México, Guatemala, San Salvador y Managua arribará aproximadamente a las 6:50. Compartiendo con Rómulo Rojas, Ronald Aguilar, Adán Zúñiga, Álvaro Vega, Luis Blanco y su servidor José Ángel Vázquez Lobo, en Sonido 1120 con Ricardo Meoño, entre otros. Corría el año 1986. Roger tenía funciones de cabina en Radio Reloj, también hacía controles en el noticiero. Fue en aquel tiempo que se le ocurrió solicitar a Rolando Angulo Celedón, director de Radio Periódicos, leer noticias en su noticiero. El punto alto de su trayectoria. Fue entonces así como la voz de Roger Lizano Soto empezó a alternar con figuras como Jorge Mario Lee. Gobierno presentó paquete fiscal para 1987 a misión del Fondo Monetario Internacional que visita el país. Carlos Espinosa. Tipo de cambio en el mercado libre se ha mantenido, declara presidente del Banco Central. El programa de estabilización comienza a manifestar sus frutos positivos, declaró el presidente del Banco Central, por medio de una disminución en el volumen de importaciones y que el tipo de cambio en el mercado libre se ha mantenido. Otro aspecto positivo, declaró el licenciado Guardia, es que la captación en el monto de recursos en depósitos a plazos en dólares que tiene el Banco Central, en lugar de haber disminuido, ha aumentado ligeramente. La situación en estos momentos es estable, declaró el licenciado Guardia. Lo importante ahora es corregir el desequilibrio que tiene el sector público, sobre todo en el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene una situación de finanzas más precaria. Sergio Araya.
Radio Periódico Reloj. Primera edición de noticias de hoy martes 2 de diciembre de 1986. Siguiente edición a las 11:30 de la mañana y nuestro próximo servicio de noticias dentro de 30 minutos. Radio Periódico Reloj 7 en punto. Su manera de leer noticias, su dicción, su interpretación, y a él a uno recordaba cuando iba para la escuela, y esa voz uno la tenía identificada, ya sea si iba tarde o si iba bien a la escuela. Es una voz con la que uno creció, y luego conocerlo y ver que era una persona de una calidad humana incuestionable, que a uno le daba consejos sobre cómo leer noticias, cómo interpretar, cómo no decir mal una palabra, cómo pronunciarla bien o cómo darle énfasis, para mí era de muchísima satisfacción, porque yo, es decir, ya lo conocía, pero lo había escuchado años de años, cuando ni siquiera tenía 6 u 8 años. Entonces, para mí es de mucha satisfacción haber compartido con él muchísimos años, incluso lecturas de noticias. Fueron 18 años. En primer lugar, noticioso. 18 años alternando con periodistas de primera línea. 18 años de excelencia. En 1990, siendo parte de Radio Periódicos Reloj, es contactado por el periodista deportivo Luis López Rueda para integrarse a un nuevo proyecto de deportes en Radio Sonora como locutor comercial, con grandes del micrófono como Frico Murillo, Freddy Gómez, Marvin Centeno. De Monumental hacia Radio Sonora. Iba a un proyecto con don Luis López Rueda a desarrollar transmisiones de fútbol en Radio Sonora. Don Luis López era el director y este servidor era el narrador. Ya teníamos todo negociado para que en el momento que yo terminara con Monumental, ese periodo me anexaba, me pasaba a Radio Sonora. Y en el interín nos preguntaba el director en ese momento, que era don Luis López Rueda, que no contaba con un locutor comercial. Y este servidor le dijo: mira Luis, a mí me parece que Roger Lizano, que si bien es cierto no tiene experiencia en locución comercial deportiva, es una gran voz y es un tipo muy versátil que se puede acomodar fácilmente. ¿Por qué no conversamos con él? Entonces me dijo: me parece muy bien, llamátelo. Fuimos a una reunión y lo que son las cosas de la vida, fue un entendimiento muy rápido y Roger Lizano pasó del locutor de consagrado de emisoras, de animación, de música y de discos y de mensajes, pasó a una locución muy seria de Noticias Monumental. Pero luego dio un salto muy importante, que me parece que fue muy relevante para él, que fue precisamente iniciarse como locutor de transmisiones deportivas, de fútbol propiamente. Y de verdad que fue todo un éxito, un exitazo ha sido Roger, con esa voz maravillosa que tiene. Adrián el Cazador Barbosa, José Manuel Enríquez, Juan Carlos Pérez. Se hizo ya largo octubre del 89 cuando nos conocimos allá en Radio Sonora, donde formamos un equipo muy bonito y de grandes amigos que aún conservamos para trabajar. Jorge Matarrita y Ernesto Mason, entre otros. En 1991, Everardo Herrera Soto y Yashin Quesada Araya forman el proyecto Deportes Monumental. Gran locutor de noticias, magnífico locutor de comerciales en deportes. Y de ahí puedo hablar yo porque viví la experiencia cuando hace tantos años, allá, ¿recuerdas, amigo? Allá por 1991, noviembre de 91, lo involucramos para que se viniera con nosotros a Radio Monumental. Y después lo bautizamos con todos aquellos compañeros, la voz estereofónica de Costa Rica, así como sonaba, Roger Lizano Soto. Siendo muy joven empecé a trabajar con usted. ¿Recuerdas aquellos programas de Al Pie del Deporte junto a Berardo y aquel montón de gente?
tiempos muy lindos, los recuerdo con mucho cariño y te recuerdo con mucho aprecio, con mucho respeto, polifacético siempre, Roger, con esa voz prodigiosa que Dios te dio siempre, con aquella capacidad enorme de un gran locutor de noticias, de deportes. Y bueno, aprendí mucho y fue muy simpática la etapa. Quiero contarte una anécdota, no sé si te recuerdas. ¿Recuerdas aquella maleta, aquella valija en la que tenía los equipos porque te tocaba hacer la instalación del programa de Al Pie del Deporte? Y recuerdas que por seguridad le pusiste como una cadena. Nosotros le pusimos a esa maleta el Cadejos. Entonces siempre decíamos, ahí va Roger Lizano con el Cadejos. Porque siempre ibas con aquella cadena, no sé si te recuerdas, que tenía hasta un candado y demás, un poco exagerado. Y recuerdo también una vez que fuimos a hacer el programa, no sé si te recuerdas, a la Agencia de Viajes 2000, allá don Oscar Gómez, y fuimos nosotros. Y entonces iba aquel personaje que no me acuerdo ni cómo se llama, que creo que por ahí sigue trabajando en algunos medios, que nos ayudaba supuestamente a instalar el programa, y que fuimos y que estábamos listos, estabas con el libro ya de los anuncios y le preguntamos, ¿y los micrófonos? Y no había llevado los micrófonos y tuvimos que salir corriendo, recuerdo todos. Dejando Radio Sonora, se unen Marvin Centeno, que a partir del 90, cuando don Everardo Herrera y Yacín Quesada asumen la dirección y la subdirección de Deportes Monumental, que reabrió las transmisiones deportivas después de mucho tiempo, de décadas de haber cerrado las transmisiones deportivas. Entonces de nuevo volvemos, nos contratan como la pareja que uno iba a narrar y el otro a hacer la locución comercial. Entonces hicimos un cuarteto conjuntamente con figuras muy connotadas como Alex Mazón, como Cristian Mora, que era un chiquillo muy valioso, realmente muy valioso, muy educadito, y con figuras como Leonardo Cordero, que estaba jovencito también, y grandes jóvenes en ese momento que dieron un enorme paso, que se abrieron campo a Harry McLean, por decir algo, que vino de Limón posteriormente, y así poco a poco se fueron consolidando en este nuevo proyecto de Deporte Monumental. Alex Mazón. En el año 91, cuando Everardo presentó un equipo adelante, bueno, ahí fue la primera vez que lo vi, que compartimos, y creo que en todos estos años hemos tenido una relación bastante buena, bastante formal, con mucho respeto, admirando cada uno lo que hace. Adrián Barbosa y Roger Lizano en la locución comercial, y a la vez siguió como locutor de Radio Periódicos Reloj. Con el paso de los años se incorporaron compañeros como Leonardo Cordero. Fueron muchos días, muchas tardes, muchas noches de trabajo, y tuve el privilegio no solamente de poder en transmisiones deportivas ser parte del equipo donde estaba Roger como locutor comercial, de los mejores del país indiscutiblemente, y luego cuántas noches, tardes, noches, llegando a hacer su horario nocturno a Monumental, y nosotros estábamos por ahí haciendo Hablemos del Deporte. Siempre teníamos algún tipo de comunicación, por ahí muchas veces nos ayudó algunas grabaciones, me hizo algunos favorcitos también, que le agradezco mucho, lo hizo desinteresadamente, y eso yo personalmente lo valoro mucho. Hugo Quesada. Nos conocimos allá en el año 1991, cuando éramos todavía muy jóvenes, y pues buscábamos la oportunidad de incursionar en la radio, y nos encontramos con personas como Roger Lizano Soto, quien fue uno de los que nos sirvió de maestro, como varios de ellos que nos extendieron la mano y nos dieron esa oportunidad que ahora cuesta mucho que se dé. Si bien es cierto, hay muchos periodistas que llegan formados de las universidades, pero las universidades no han tomado en cuenta que los periodistas requieren de preparación al micrófono, de locución, de hacer una muy buena locución, de hablarle con respeto al micrófono, porque el micrófono se respeta, y eso es lo que nos enseñó Roger Lizano Soto. Y Harry McLean. Yo puedo contar la historia, además siempre lo cuento, dicho sea de paso. El primer día que narré aquí en Radio Monumental fue un 6 de enero de 1992. Primero no sé qué iba a narrar, simplemente tenía que cantar los goles de Limón y Guanacasteca en el Juan Bobán. Cuando me dice Everardo en ese momento,
el 6 de enero del 92. Demuéstrame para qué sirve. Solo va a tener a Roger de apoyo. Yo no sé ni quién era Roger Lizano. Cuando ya entra Roger Lizano y escucho su voz, recuerdo pues que era la voz comercial de la del periódico Reloj. Me sentí muy orgulloso, pero dije, esta es la oportunidad de mi vida. Y nos compaginamos también. Parecía que teníamos 20 años juntos y apenas era el primer día. José Luis el Rápido Ortiz. En el enlace cambiando por la izquierda ahora para Ricardo Chacón, que inicia el viaje sobre territorio adversario, pasando por Austin Berry con la marca ya sobre el costado derecho de Ronald Mendoza, que bota la pelota por la banda lateral, y el saque de mano PPC en favor de Liga Deportiva Alajuelense. Tome lo mejor de la naturaleza, melocotores y velas nectarina de California, sabor que es un arte, calidad, fruto internacional. Pedidos al teléfono 239-9696. Presiona el cuadro alajuelense. Allá va Austin Berry ahora como un delantero más, entrando, cruzado para Solano, tiró Solano. ¡Golazo! ¡Panadol! ¡Qué golazo RCA! Su máxima elección. ¿Cómo tocó ese hombre la pelota perfilado sobre la portería a un centro de Austin Berry? Simplemente le cambió así la trayectoria con la parte exterior del botín derecho y venció inobjetablemente a Maxi Green sin la menor opción. ¡Al estadio! Monumental. Cristian Mora, entre otros grandes del deporte. Aparte de ser locutor comercial de deportes y ser locutor de radio periódicos Reloj, en Monumental leía noticias y hacía diferentes programas compartiendo micrófonos con Giovanni Calderón Espinosa. Así muy rápidamente, recuerdo que yo llegué a Radio Monumental como en el año 88, 89 por allí, y tal vez unos 2 o 3 años después me voy topando con Roger Lizano allí en la lectura de noticias de Monumental. Yo creo que Roger venía de Radio Reloj. Pero lo que sí es cierto es que hicimos muy buena empatía desde un principio y como que los dos suponíamos que íbamos a tener una relación de amistad para siempre. Qué bueno que es así. ¿Y qué te digo? Empezaron a surgir anécdotas de trabajo por allí, de casi todas las semanas. Lo poco que puedo recordar es alguna vez que Roger estaba leyendo noticias un sábado por la mañana y yo entré con un extintor apretado hasta el fondo, echando un marascal allí mientras Roger estaba leyendo las noticias. Le hice un escándalo allí sin querer en la cabina y Roger, no aguantaba la risa porque fue una cuestión muy inesperada. Y ustedes saben que cuando uno está al aire, la risa como que es doblemente intensa y cuesta sostenerla, ¿verdad? Alguna vez también recuerdo que Roger estaba leyendo noticias, creo que con Gabriel Durán, que Dios goce, y por alguna razón que no conozco, se resbaló la silla en que estaba sentado Gabriel y fue a dar de espaldas al suelo y solo levantó las piernas mientras Roger seguía leyendo las noticias y tuvo que contener la risa también con un gran esfuerzo. ¿Qué les digo? Y por allí muchas anécdotas iguales, equivocaciones haciendo la lectura de noticias y todo ese tipo de cosas, pero son tantas las anécdotas que a veces cuesta recordarlas. Ya tendremos un chance más extenso para hablar de todo eso. Pero bueno, yo sí celebro muchísimo haberme encontrado a Roger Lizano Soto, un hombre íntegro y el más apasionado en lo que hace. Marvin Centeno. Y es que estando los dos trabajando en Noticias Monumental como compañeros de locución, nos tocó hacer la lectura de 2 de la tarde a 6 de la tarde, es decir, las tardes en Noticias Monumental, todo noticias, todo el tiempo, fue precisamente el maestro Roger Lizano y este servidor Marvin Centeno. Yo siempre he dicho que le debo demasiado a Roger porque él estuvo a mi lado, poniendo el hombro, ayudándome y dándome mucha motivación para poder enfrentar una responsabilidad tan grande, porque en ese momento en Monumental estaban las mejores voces posiblemente de Costa Rica y a lo mejor hasta de Centroamérica, sin lugar a dudas. Carlos Jara Jr., Marvin Mora, entre otros. Es tiempo del deporte. Es tiempo de Reloj. Con toda la acción de los deportes, desde donde se produce la noticia y con la calidad y el profesionalismo de la gente que sabe. La máquina deportiva. Deportes Reloj presenta Reloj Deportivo.
Deportes Reloj, minuto a minuto con la información deportiva. Somos el mejor equipo, la máquina Deportes Reloj. Esta es Radio Reloj. En el año 2000 deja los deportes de Monumental y se une a la máquina Deportes Reloj bajo la dirección de Leonel Jiménez. De todas maneras, mis mejores recuerdos en su paso por la máquina de Radio Reloj. Agradecer su gran aporte y su estilo tan particular. Gracias por pertenecer a un grupo que tuve el honor de dirigir, que me dejó tantos amigos profesionales como usted. Recibo un abrazo, Roger. Aquí tiene un amigo por siempre. Nelson Jiménez Trejos. De muchas anécdotas, de muchas experiencias, de todo un poco. Sé que si le digo la experiencia y la anécdota de Punta Arenas, usted inmediatamente se va a acordar, pero también tenemos muchas en esto del trabajo, transmisiones. Recuerdo las transmisiones de la Vuelta Ciclística, aquel descenso cuando íbamos para Ciudad Quesada, que éramos parte del equipo de la máquina de Deportes Reloj, y que fue un descenso tremendísimo, y recuerdo que vos ibas a la par de mía en aquella unidad móvil, y la verdad es que es una de las tantas experiencias y anécdotas que tenemos, Roger, nosotros como amigos. Maynor Solano. Quiero agradecerte por esos consejos, por la amabilidad como usted me recibió cuando yo hacía mis primeras armas allá en Radio Reloj. Yo era un joven, no tenía experiencia, pero usted y muchos de mis compañeros de ese momento me acogieron, me hablaron, y realmente viví una de las épocas más bonitas de mi vida con aquel grupo de trabajo en la máquina de Deportes Reloj. Luego las vueltas de la vida, mucho tiempo después, nos pone de nuevo en los micrófonos de Monumental 93.5. Frico Murillo. La voz estereofónica de Costa Rica. Como una vez le dije allá por Radio Reloj a Roger Lizano Soto. Cristian Sandoval. Roger, de corazón, vos sabes lo que siento por vos, vos sabes lo que significás para mí. Y hermano, en tantas cosas que hemos pasado, que guardo como un grato recuerdo, tantas y tantas cosas, tantas aventuras, tantas tortas, tantas cosas. Mi hermano, te deseo lo mejor. Alexander Gaitán. Anécdotas muchísimas, desde que estábamos allá en la antigua máquina de Deportes Reloj, en Radio Reloj, carretera hacia Desamparados, como también por supuesto que en Radio Monumental. Uno de los más grandes profesionales con los que he podido trabajar y que uno sigue aprendiendo, don Roger Lizano Soto. Ahora viene una nueva etapa, desearte lo mejor, Roger, un abrazo y que Dios te bendiga. Pablo Díaz. Bueno, ¿qué les puedo decir de Roger Lizano? Un compañero desde que yo entré a la radio en el 99, inmediatamente lo conocí porque era la voz comercial de noticias, de deportes. Leía noticias, era la voz de deportes, la voz de comercial de deportes. Manuel Solano Redondo. Te conocí hace muchos años en Radio Reloj. Compartimos la super cadena monumental El Reloj y me di cuenta personalmente de tu enorme calidad, tanto como persona como profesionalmente. Esta es Radio Reloj. Marvin Centeno. Guillermo Antonio Ulate, Carlos Murillo, Juan Luis Ortiz Garrido, Mario Fajardo, Pilo Obando, Randall Campos y Ernesto Mason, entre otros. Todos con Costa Rica, todos con la máquina. Deportes Reloj. Una emisora de tradición y prestigio. Reloj 94.3. 94.3. La Patada. En 1993 tuve el honor de ser el animador de los 20 del programa La Patada. En 1993. Esto se dio gracias a la gran amistad de Roger Lizano con Parmenio Medina, y en el espacio ahí conoció a Metro González, Lucho Ramírez, entre otros grandes humoristas. La Patada, sacando rancha, dentro y fuera de la cancha. Parmenio Medina Pérez, creador
fundador, guionista, director y locutor de La Patada. Muy amables, gracias. Buenos días por la mañana y buenas tardes por la tarde. Este programa de hoy será pasado no en vivo, se reprisará mañana. Es decir, habrá estreno mañana, domingo, de este programa que gentilmente ustedes nos van a ayudar a hacer. Es la primera vez en los 20 años que tiene La Patada que un espacio como este se hace así, al aire libre, sin libreto y con la participación de la gran mayoría de ustedes. Como hemos venido diciendo, imitadores, gente que tiene por ahí algún chilito interesante, no muy subido, personajes propios o incluso quienes imitan a Cochovis, al Negro Suití, las damas a Inocencia, a la vecina, qué sé yo. Complacidos entonces todos los miembros de este grupo de poder compartir con ustedes hoy estos 20 años. Muy amables y bienvenidos. Roger. Bien. También antes de que ellos inicien su presentación en esta mañana, tenemos que brindar un fuerte aplauso, aunque no está aquí con nosotros. Él fue integrante de La Patada durante muchos años. Dios quiso que estuviera en otro lugar. Él es Metro González. Metro no se fue, nos dejó. Nada más. Él no se fue, nosotros nos quedamos. Bien, mis amigos, señoras y señores, público en general, presente y oyente. Especialmente para los presentes, quien quiera dejarse un recuerdito de La Patada, camisetas, gorras, llaveros, calcomanías, ahí está en el extremo izquierdo, aquí frente a la tarima. Los que deseen, con mucho gusto. Aquí viene el hombre del trabajo, Roger Fredillo. Norval Calvo, director de Pelando el Ojo, en la actualidad nos relata cómo fue su relación con este joven animador. Recuerdo perfectamente aquellos momentos cuando estuvimos en el programa La Patada con Mino Padilla y con Parmenio, donde demostraste tu profesionalismo, tu lealtad. El humorista Mino Padilla conoció al popular Fredillo en la antigua Radio Reloj y a los años se lo volvió a encontrar en Al Pie del Deporte y el programa La Patada. Al buen amigo Roger Lizano lo conocí allá por los 87, 88 por ahí, cuando Radio Reloj estaba en Costa de Moras. Había una parada que llamaba Saxa allá en Costa de Moras y allá yo llegaba con Carlos Espinosa, el Chino Espinosa, que era el trío que leían noticias en Radio Reloj, periódico Reloj, que era Mario Lee, Carlos, el Chino Espinosa y Roger Lizano. Resulta que un día llegó el Chino y me presentó a Roger, desde ahí empezó la amistad. Luego, años después, o tiempo después, me lo encontré en un programa de Everardo Herrera que me invitaban de vez en cuando, llegaba yo por allá. Y ahí, pues, siguió la amistad. Bueno, pero también en los 20 años de La Patada, Roger fue el que siempre estuvo cerca en La Patada con nosotros, haciendo trabajos para Parmenio y para nosotros, igual que lo ha hecho con Pelando el Ojo siempre. En los 20 años de La Patada fue el presentador en el programa que se hizo, un programa improvisado en la esquina de los grandes acontecimientos de Monumental, y luego también en Los Higuerones, en el Salón Los Higuerones, celebramos 20 años de La Patada, y Roger fue el maestro de ceremonia, por decirlo de alguna forma, y siempre de ahí en adelante, siempre en Pelando el Ojo, y en toda parte hemos sido compañeros, y pues yo a Fredillo lo sigo viendo como un hermano. ¡Al estadio, al estadio! Monumental. Reloj, 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 reloj. Vamos al fútbol, a divertirnos, la barraguita nuestro equipo ganará. Vamos al fútbol, habrá sorpresas, la alegría emocionante con el gol. En el 2005, es locutor comercial junto con Fabricio Santamaría y el narrador principal era la WM Mario MacGregor y otras figuras más. Reloj, 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 reloj. Sintonizando alegría en la supercadena Monumental Reloj. Bueno, Everardo. Rolando Fonseca ingresa al terreno de juego.
Se va Andy Hierro y hay un cambio, pensó y también en Guatemala, Leo Cordero. Correcto, se va el número 31, Maynor Dávila, ingresa con el 32, Eddie Cabrera. Cambios en Costa Rica, cambio en Guatemala, cambio Lubricantes Pensoe. Siga WM aquí en la Supercadena. Reloj. La radio de Costa Rica y con la WM más grande, el número 1, Mario McGregor. Escucha ya, el negro ya llegó, con su voz, su ritmo y su sabor. La afición grita hasta reventar. Mario McGregor comienza a narrar, a narrar, a narrar, a narrar, a narrar, a narrar, a narrar. Este es un clásico monumental, sigue 0-0. Pablo Antonio Gabas acaba el Pupi López y cuando arrancó para buscar el área fruta internacional, el Pupi mete el candado bajo a Gabas, falta, se cobra tiro libre, Goyo, solo bueno, Roger. Pero lo mejor de la moda está en Carrión con toda la variedad y los mejores precios. Carrión, somos los primeros en moda. Qué rico celebrar un gol, qué rico una buena jugada, qué rico un cafecito, rey, tan bueno y tan nuestro. Gracias les decimos, Costa Rica, gracias les dice Alex Mazón González, Leonardo Cordero Zúñiga, Nelson Rayita Jiménez, Roger Lizano Soto y Maynor Barquero de técnico. Gracias por escuchar el clásico en Monumental, la radio de Costa Rica sin monólogos. Monumental. Y vuelve Saprissa al ataque. Arranca el Cayo Alonso, central área, falla la saga Manuda, rechaza a Rodríguez, la tiene de frente el Pupi. Bombazo arriba, despacho de puerta maciza, mangueras y acoples, Roger. Ahora comprometidos con usted con la calidad del medio ambiente, Sur ganador en el 2007 de los galardones de la industria y la responsabilidad social. Y la tiene Yorgay Falpisa, Riace, tunelazo, surgía Michael Rodríguez. Reloj. En el año 2013, muere Radio Reloj. En San José, Costa Rica. 94.3. Transmite TIHB 94.3. Reloj. Una emisora de Central de Radios. 94.3. Reloj. Y es cuando pasa a trabajar en el estudio de grabación y en Canal 2 con el espacio radial y televisivo de La Hora que Ortiga, con Carlos Roversi y también Rolando González. Pero también es un ser humano excepcional al que he tenido el privilegio de conocer durante muchísimos años. Sobre todo en los últimos 10 o 12 años, Roger Lizano nos acompañó en La Hora que Ortiga. Pero era un todólogo. Hacía cabina, nos ayudaba con los programas y casualmente una vez fuimos a ver cómo se transmitía por la televisión cuando empezó a transmitirse La Hora que Ortiga por Canal 2 y Roger Lizano hacía cámaras. O sea, para nosotros ha sido un baluarte excepcional. Quiero decirle gracias por su amistad, por su cariño, por su calidad como maestro, como formador y como testimonio de la mejor calidad de locución y de radio en nuestro país. Un abrazo a la distancia. En el 2014 inicia un programa de música llamado Pasaporte, con José Ángel Vázquez y Sergio Castro. Tuvimos la oportunidad de participar en Pasaporte con don José Ángel Vázquez. Después nos quedamos vos y yo solos y logramos pues una química perfecta, yo creo, para llevar un programa como ese adelante, que nos deja muchos recuerdos y nos deja la añoranza, esa vara por lograr volver a juntarnos en un programa. Llámese Pasaporte, como quiera que se llame el próximo proyecto, que sé que lo vamos a lograr. Desde entonces hasta el día de hoy, le agradezco a Dios, a la vida, a vos por ser como sos. Todas las veces que me ha tocado ir a grabar al estudio, siempre has tenido la mejor disposición. Bueno, todo un placer ser parte de este trabajo sobre la historia. Y ahora los dejamos con el locutor Roger Lizano Soto. Saludos amigos. Quiero en la parte final de mi historia en la radio agradecer a tantas personas que a lo largo de estos años fueron y son mis compañeros. Gracias a ustedes
Mi sueño de niño se cumplió. Ha llegado el día de mi jubilación, pero eso no hará que deje de hacer locución. Durante más de 35 años de radio, doy gracias a Dios por tantas experiencias vividas, tantas amistades cosechadas y tantas bendiciones en mi vida. He querido documentar mi historia como un homenaje a esos grandes de la radio con los cuales tuve el honor de trabajar y compartir micrófonos. Pero no puedo concluir esta historia sin antes agradecer a mis compañeros y hermanos Glenn Montero González por la edición y producción de este trabajo. Un extraordinario amigo, un extraordinario compañero, una persona que quiero, admiro y aprecio demasiado. Roger, de verdad, te deseo lo mejor, mi hermano, que Diosito me lo bendiga. Y para mí, como productor, como editor, como parte del staff de este trabajo que hemos realizado hasta el día de hoy, creo que me voy satisfecho de entregarte un trabajo muy bonito, un trabajo en el cual yo recopilé toda la información de tu trayectoria. Espero no se me haya quedado nada y gracias por permitirme hacer todo ese trabajo para una persona que se merece esto y mucho más. Usted se merece esto y mucho más, Roger. Y gracias por todos sus consejos, gracias por tus animaciones, gracias por cada momento y cada segundo que compartimos al aire en un micrófono. Y a mis grandes amigos, Giovanni Calderón Espinosa. Pero bueno, yo sí celebro muchísimo haberme encontrado a Roger Lizano Soto, un hombre íntegro y el más apasionado en lo que hace. Me encanta cuando nos sentamos a hablar porque me contagia esa vitalidad y ese entusiasmo que tiene por su trabajo. Pasa estudiando sin darse cuenta lo que hace. Después de tantísimos años que ya podría tener, ¿qué le digo?, abandonado el interés por su trabajo. No, está como empezando y cada vez aprende y enseña más. Por eso yo quiero enviarle, Roger, este saludo, enviarle un abrazo y la felicitación por esa exitosa y larguísima carrera que lo ha llevado tan lejos a usted. No puede subir más porque ya no hay para dónde. Al maestro José Ángel Vázquez Lobo y a Rodolfo Rodríguez Mojica. Y para mí ha sido un honor conocer a este gran locutor nacional con una vasta experiencia, una gran voz, una trayectoria impecable en radio. Felicitarle, Roger, de verdad, de corazón. Un gran amigo, un gran compañero. Aquí estará siempre en mi corazón. Porque fueron las excelentes voces que sirvieron para la narración de esta historia. Gracias le doy a Dios por haber caminado por el maravilloso mundo de la radio y guardaré como un tesoro cada minuto frente a un micrófono. Que Dios les bendiga. Hemos escuchado historia y trayectoria en la Radio Nacional del locutor Roger Lizano Soto.